Ok, ahora sí. A ver. Buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches con todos. Buenas noches, colegas, obstetras. Sean cordialmente bienvenidos a esta sesión del curso de farmacología obstétrica, el cual vamos a dar inicio el día de hoy jueves, ¿no? Que tenemos ya programado esta sesión hasta las 9 de la noche. Ante todo, las disculpas del caso, ¿no? Hemos tenido tal vez algunos problemas de coordinación para poder iniciar esta primera sesión, pero bueno, lo más importante es que ya se dio una solución respectiva y vamos a proceder a iniciar, ¿sí? Bueno, me presento. En esta oportunidad soy la obstetra Luz Garnique Quirós. Voy a estar a cargo de brindar estas dos sesiones del curso de farmacología obstétrica que se van a desarrollar justamente el día de hoy jueves en el horario de 7 a 9 de la noche y el día de mañana viernes 20 de febrero también en el mismo horario. Simple, una observación bastante breve y corta. Por favor, ustedes, colegas, obstetras, las intervenciones que vayan a realizar durante esta sesión en vivo que estamos haciendo, se les va a agradecer que puedan hacerla mediante el chat. El chat siempre está abierto en toda sesión, en todo curso. Ustedes tienen la libertad plena para poder realizar sus intervenciones, ya sea preguntas, consultas al respecto del tema que vamos a desarrollar. Procuren tener sus micrófonos desactivados o en modo silencio y asimismo también sus cámaras web, por favor, ¿sí? Para de esta manera evitar estar realizando alguna interrupción inoportuna durante el desarrollo del curso y de esta manera podamos avanzar y concluir con nuestra programación que tenemos para el día de hoy en esta primera sesión. Bien, entonces vamos a empezar. Vamos a empezar el día de hoy, ya que al parecer está todo conforme en relación al audio, a la cámara y también al material. No hay ninguna observación por el momento de que se esté presentando algún tipo de problema. A ver, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Perfecto. Entonces presentamos nuestra agenda de costumbre, como es el temario que ustedes también han podido visualizar, ¿no? En los efectos de publicidad, para que puedan estar presentes en este tema de farmacología. Hemos dividido en dos sesiones, las cuales vamos a trabajar tanto el día de hoy jueves como el día de mañana en nuestra segunda sesión. ¿Cuál es la agenda? En la sesión uno tenemos elaborado lo que es referente al embarazo y trabajo de parto. Cuando hablamos de embarazo y trabajo de parto, hemos incluido dentro de esa primera sesión contenidos tales como los principios básicos acerca de lo que es la farmacodinamia, la farmacocinética o la farmacología en general, que va a ser englobadas particularmente a estos puntos críticos de vital importancia que vamos a desarrollar en esta primera parte. El segundo ítem de nuestra agenda son los fármacos de uso frecuente en el embarazo, ¿no? Cuando hablamos de fármacos de uso frecuente, podemos decir una lista innumerable de medicamentos con los que trabajamos en la parte de obstetricia, ¿no? Tanto durante la etapa del embarazo, la etapa del parto y a su vez también en la etapa del puerperio, ¿no? Entonces, estas tres etapas que básicamente está dentro de nuestro perfil como profesional, vamos a conocer, muy independiente de los fármacos, que asumo yo que ustedes ya saben el manejo de qué medicamentos son los que trabajamos, es cómo funciona. ¿Cuál es su efecto, su mecanismo de acción? ¿Cuál es su teratogenicidad del fármaco como tal? Si está indicado en esa semana de gestación, en ese trimestre de gestación o está contraindicado. Y otras posibles efectos que también son de vital importancia que se van a dar en este punto de la agenda. Listo. La farmacología durante el trabajo de parto, ¿no? También la misma información de manera muy similar. ¿Qué fármacos son los que utilizamos nosotros en el trabajo de parto? ¿Cuál es su efecto que va a desencadenar particularmente para esa acción que queremos que haga en la gestante o tal vez en el feto? ¿Ocurre algún tipo de efecto secundario cuando yo brindo ese medicamento a la gestante? ¿No? Son una de las tantas preguntas que muchas veces nos hacemos en la práctica clínica.
La sesión 2 está englobada la parte de emergencias obstétricas y de puerperio, ¿no? Emergencias obstétricas, sabemos cada uno de nosotros que de por sí es un tema bastante amplio, ¿no? Hablamos de emergencias y engloban un montón de patologías como tal. Sin embargo, en esta oportunidad, para ese tema de farmacología, lo hemos abarcado específicamente solo en lo que es referente a los topolíticos que se manejan, las hemorragias obstétricas, cuáles son los fármacos de uso más recurrente o más cotidiano que manejamos en una hemorragia obstétrica. Asimismo, también en el tema de los trastornos hipertensivos del embarazo, que dentro de ellos está lo que es la preeclampsia, la eclampsia, ¿no? La hipertensión gestacional, la hipertensión crónica, ¿no? De por sí todos los trastornos o la clasificación como tal que nosotros ya manejamos en nuestra rutina diaria. Y por último, sería lo que es referente al puerperio y a la lactancia, ¿no? Hay muchos medicamentos que pueden estar indicados como contraindicados durante la etapa de la lactancia, que tal vez pueden afectar la disminución en la producción de leche, ¿no? Y asimismo también en la etapa del puerperio se presentan ciertas complicaciones como tal, ¿no? Que justamente vamos a poder desarrollarlas en estas dos sesiones que tenemos programada de este curso. Bien, entonces, ya habiendo presentado nuestra agenda y asimismo también, eh, buenas tardes, Pamela, y asimismo también a mi persona, vamos a pasar a la siguiente lámina. A ver. Y bueno, siempre después de toda presentación de qué vamos a trabajar, cuál es el contenido del temario que vamos a desarrollar en las sesiones que tenemos programadas, es también poder interactuar con ustedes como profesionales del área de la salud, como obstetras que son. ¿Qué fármacos conocemos nosotros en obstetricia? A ver, estamos hablando de farmacología, ¿no? Y por lógica, o sea, tenemos que relacionarlos en el tema de qué medicamentos, qué fármacos nosotros conocemos en el área de obstetricia. A ver, ¿qué fármacos nos acordamos o tal vez son los más recurrentes, los que más sabemos de memoria, por así decirlo, ¿no? Que manejamos en nuestro campo? A ver, los leo en el chat, ¿no? Ahí justamente el chat está abierto. Creo que nada nos cuesta poder, ejercitar nuestros dedos de las manos para poder hacer partícipe en nuestros aportes. A ver, vamos a ver, oxitocina, nos dice gentamicina, moxicilina, penicilina, citrometro, perfecto, la oxitocina, que creo yo que es la más conocida, ¿no? Siempre cuando hablamos obstetricia, lo primero que nos viene a la mente es la oxitocina porque tiene muchas funciones como tal en el área de la obstetricia. Amoxicilina, sulfato de magnesio, nifedipino, ¿verdad? Conocemos múltiples fármacos, ¿no? El diazepam, las cefalosporinas, que dentro de ellos está lo que es la ceftriaxona, la cefalexina, que son fármacos de por sí, la nitrofurantoína también, ¿no? No hay que dejarla de lado, que justamente lo ponemos mucho en práctica clínica con nuestras gestantes. ¿Qué gestante no tiene una infección urinaria? ¿Qué gestante no tiene un diagnóstico de anemia? ¿Verdad? ¿Qué gestante no padece en algún momento de su gestación, sobre todo en el segundo o tercer trimestre, una enfermedad hipertensiva como la preeclampsia? O sea, activo una clave azul. ¿Qué fármacos son los que empleo para esa situación obstétrica? Entonces, son múltiples escenarios que se van a presentar en la práctica clínica como obstetras que somos y muy independiente de nosotros administrar el medicamento, saber la vía de administración, ¿no? Tenemos que también conocer cómo funciona el fármaco, qué acción ejerce ese medicamento en relación al diagnóstico o a la clínica que tiene la paciente. Y sobre todo también, y que es importante, cómo va a repercutir en el feto. Porque no solamente es pensar en la parte materna de la embarazada, sino también cómo va a ser distribuido, cómo va a ser direccionado ese medicamento y si va a ocasionar algún efecto adverso que pueda poner en peligro la vida también del producto, ¿no? Entonces hay que pensar también desde ese enfoque. Perfecto, acá nos han puesto más fármacos, sulfato, cefadroxilo. Muy bien, entonces se ve que manejamos, ¿verdad? Que manejamos el tema en relación al conocimiento de los fármacos que nosotros trabajamos en nuestro campo.
Muy bien, listo. A ver, la segunda pregunta, como para seguir descongelando el hielo, ¿no? Como para poder ganar más confianza aquí en este tema. ¿Qué pesa más en una emergencia obstétrica? A ver, escuchen la pregunta y también léenla. ¿Qué pesa más en una emergencia obstétrica? ¿El riesgo farmacológico o el riesgo de no actuar? Son dos preguntas que me llamó mucho la atención, porque si uno se pone a analizar como profesional, como obstetra, ¿no? Que tiene una emergencia, estamos hablando de una emergencia, ¿no? ¿Qué riesgo yo tendría que priorizar, ¿no? Para que no se desencadene un resultado negativo y no tanto negativo, sino un resultado que afecte la vida de la mamá o del bebé. Entonces, ¿ustedes qué priorizarían? ¿Qué elegirían, no? ¿El riesgo farmacológico o el riesgo de no actuar ante una emergencia? A ver, vamos a leerlos. A ver. El riesgo de no actuar, ya que puede haber pérdida de sangrado, pérdida del bebé, nos dice la colega. A ver, por aquí estaba subiendo en vez de bajar, dice, el riesgo de no actuar y minimizar la emergencia. A ver, ¿qué dicen los demás obstetras que están conectados aquí en el Zoom? ¿El riesgo de no actuar también estarían de acuerdo con esos aportes o el riesgo farmacológico? A ver, ¿estarían de acuerdo, ¿no? Con los aportes que ya están colocando en el chat o tal vez por ahí algún colega difiere y mencione totalmente lo contrario? A ver, por ahí hay un comentario más, una respuesta más, perdón, de la obstetra Evelyn Segura que dice el riesgo de no actuar. Y yo particularmente también como colega de ustedes mencionaría como respuesta también el riesgo de no actuar, ¿no? Porque muy independiente del riesgo farmacológico, muy independiente del riesgo farmacológico, eh, el riesgo farmacológico, perdón, no es algo que muchas veces va a estar en una primera instancia en nuestra mente ante una emergencia, ¿verdad? Porque el riesgo farmacológico puede ocasionar, todo fármaco de por sí va a ocasionar efectos adversos, unos con una mayor potenciabilidad que otros, ¿cierto? Entonces, si nosotros nos ponemos bajo ese tipo de situación de riesgo, ¿no? Que es una emergencia, lo que yo voy a querer hacer en una primera instancia y actuar de manera inmediata es salvaguardar y estabilizar la vida de mi paciente y que no se muera. Así de fácil y simple. Y ahora, en relación a la parte farmacológica de cómo actúa el fármaco, qué efecto le puede ocasionar a mi paciente. Entonces, sí, definitivamente va a haber efectos dependiendo de qué medicamento yo le esté administrando, sea vía oral, sublingual, endovenoso, intramuscular, sea la vía que sea la vía de administración. Pero si yo no hago nada, no actúo, como bien menciona ahí la pregunta, el riesgo de mortalidad va a ser mucho más alto. ¿Verdad? Mucho más alto. Y ahí es donde vienen definitivamente los problemas médico-legales, ¿no? Porque ahí es cuando vienen, ¿y qué pasó con el obstetra, con el profesional? ¿Por qué no actuó? ¿Por qué no hizo nada? ¿Qué pasó? ¿No? Entonces ahí es cuando vienen los problemas. Entonces, definitivamente, creo que estamos de acuerdo en ese punto, en que una de las cosas que yo priorizaría ante ese tipo de escenario de emergencia en obstetricia es el riesgo de actuar en una primera instancia. Y ya posteriormente, de una manera secundaria, ya trataría de manejar, ¿no? Lo que es el riesgo farmacológico, ¿no? En el caso de que tal vez ocasionó algún efecto adverso en el bebé, le ocasionó taquicardia, tal vez al feto, o tal vez a la mamá le ocasionó cefalea, somnolencia, hipotensión, que puede suceder dependiendo del fármaco que yo administre. Perfecto, muy bien. Cintia Rosales también nos escribe el riesgo de no actuar ya que se peligra la vida de la paciente, al igual que Jade Ramos nos dice, ambos se tendría que priorizar. Muy bien, tenemos opiniones diferentes, ¿no? Pero al fin y al cabo la finalidad es el único objetivo que tenemos todos en principal, es salvaguardar la vida del binomio madre-niña. Así es el objetivo principal. Perfecto, espero que estas dos preguntas hayan ya podido tener esa confianza, ¿no? O esa participación por parte de ustedes en el tema.
que es de farmacología, que de por sí es un tema lo bastante tedioso, porque cuando hablamos de farmacología, medicamentos, la biodisponibilidad, ¿no? La parte bioquímica, ¿no? Son muchos términos que a veces no nos han gustado cuando hemos estado en pregrado, ¿no? Pero bueno, muy independiente de ello, es algo con lo que nosotros trabajamos, ¿no? Si bien es cierto, no somos químicos farmacéuticos, ¿no? Pero somos obstetras y los obstetras también tenemos que saber el mecanismo de acción de cada fármaco y sobre todo quiénes son los que están indicados y contraindicados en el embarazo. Entonces, vamos con la primera sesión de nuestra agenda. Ya. La primera sesión de nuestra agenda que es embarazo y trabajo de parto. Cuando nosotros hablamos de embarazo y trabajo de parto, para empezar este tema, ¿no? Que ya lo hemos mencionado, tenemos que saber o recordar más que todo, ¿no? Recordar el concepto como tal de farmacología, ¿ya? ¿Qué es la farmacología? Es la ciencia, ¿no? Porque sabemos que la farmacología es una ciencia. Esta ciencia es la que prácticamente va a conocer o va a estudiar más que todo cómo los medicamentos, de manera general, van a interactuar con el cuerpo humano, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos describir? El concepto como tal de farmacología, que es una ciencia que va a estudiar todos los medicamentos y cómo cada medicamento, sea antibióticos, sea AINES, sean ansiolíticos, antieméticos, toda la clasificación que de por sí conocemos, cómo va a interactuar con el cuerpo humano. Es decir, lo que hace el fármaco en el organismo y lo que hace el organismo al fármaco, ¿no? Porque es una función tanto del cuerpo o en el organismo como tal como del fármaco y viceversa. Entonces, eso es lo que implica el concepto de farmacología como tal. Y también lo que estamos viendo en esta línea, ¿no? Se define como el estudio de las sustancias que interactúan con los sistemas vivos a través de los procedimientos bioquímicos, perdón, ¿no? Si no lo entendemos como tal este concepto, por eso se está dando esta interpretación, ¿no? Que es mucho más práctica, mucho más clara, que es la que estudia todos los medicamentos como tal que van a interactuar con el cuerpo humano. Función que hace el fármaco al organismo y la función que realiza el organismo hacia el fármaco de manera viceversa. Muy bien. ¿Y por qué es importante? ¿No? ¿Por qué es importante la farmacología? Que todo personal de salud debe conocer, debe manejar, de acuerdo a su perfil profesional. Porque se usa para diferentes situaciones clínicas, situaciones médicas, ¿no? Por ejemplo, en patologías digestivas. ¿Qué patologías digestivas nosotros conocemos? A ver, ¿qué patologías digestivas conocemos, obstetras? ¿Cuáles recordamos? Tal vez las que nos generalmente nos vienen a nosotros con frecuencia como pacientes, o también a lo que nos vienen nuestras gestantes, ¿no? Porque al fin y al cabo cualquiera se puede enfermar. Entonces, dentro de las patologías digestivas, ¿qué conocemos? Conocemos las diarreas, ¿verdad? Eh, ¿Qué más? Bueno, las diarreas es una, la más conocida, creo yo. A ver, ¿qué otras patologías digestivas podemos conocer? La gastritis, ahí está, ¿ves? Justo se me olvidaba. La gastritis, que es la más conocida, ¿no? La gastritis, las diarreas, ¿no? El estreñimiento, bueno, que no es una patología, ¿no? Pero es algo que padecen mucho las gestantes, ¿no? Entonces, entre ese tipo de patologías se usa la administración o el uso de fármacos que justamente están empleados para ese tipo de función, de mecanismo de acción. ¿Qué más? Para infecciones, ¿no? Infecciones si vemos un poquito más amplio en el embarazo. ¿Y qué infecciones son las que generalmente se presentan en el embarazo y que conocemos con mucha recurrencia en el control prenatal, sobre todo las infecciones urinarias? El pilar, ¿no? ¿Qué gestante no siempre se ve con su cuadro de hito ahí en su carnet perinatal? ¿No? Infecciones urinarias repetitivas, ¿no? O tal vez gestantes que entran en trabajo de parto y están y empiezan a perder líquido en RPM, estamos a un cuadro de infección.
que tenemos que brindar lo que es un tratamiento de antibicoterapia, una coriamnionitis, que ya es una complicación del RPM, en el que también tenemos que emplear fármacos para estos procesos de focos infecciosos. En el puerperio también. ¿Verdad? En el puerperio también se dan infecciones. Se da la mastitis, se da la endometritis, se puede dar una infección de una herida operatoria, ¿no? Entonces, son varios escenarios, son varias situaciones en realidad en las cuales nosotros tenemos que abarcar diferentes fármacos dependiendo del cuadro clínico y del diagnóstico de la paciente. Fiebre, ¿no? Es un cuadro de foco infeccioso. Alergias, hay pacientes también que tienen alergias, ¿no? A veces son alérgicas a ciertos medicamentos, pero acá específicamente, de acuerdo a la imagen, es alergias a ciertos, al mismo entorno en el que se encuentra, ¿no? A veces a perfumes, a ciertos olores, a ciertas comidas, ¿no? Entonces también hay casos así, ¿no? De pacientes que generalmente presentan alergias. Ahora, sabemos que para las alergias, lo que generalmente manejamos son corticoides, ¿no? Que dentro de eso está la clorfenamina, ¿no? Que es muy conocida para este tipo de cuadros. Más abajito, la otra imagen que vemos, la hipertensión arterial. Hipertensión arterial o hemorragias, que está dentro justamente de nuestro temario. Hipertensión arterial, sabemos que dentro de la clasificación de los trastornos hipertensivos se dan diferentes tipos, ¿verdad? Hipertensión gestacional, crónica, crónica sobreañadida, preeclampsia, preeclampsia, con, sin criterios, que creo que ya sabemos de memoria la clasificación como tal. Entonces, en base a cada cuadro hipertensivo, dependiendo del estado hemodinámico del paciente, de los picos de presión y de la clínica, sobre todo, que afecta, sabemos que afecta lo que es el daño de órgano blanco, que se caracteriza sobre todo en la preeclampsia con criterios de severidad, tenemos que manejar los fármacos como tal, ¿no? Sabemos, por ejemplo, si estamos ante un cuadro de preeclampsia con una presión arterial mayor a 160/110, ¿qué nos menciona la guía? ¿No? Activar clave azul y el primer fármaco de elección para tratar de prevenir la convulsión, sobre todo, y manejar esos picos altos de presión arterial es el sulfato de magnesio. ¿No? Cuando tenemos esos valores en cifras tensionales, ¿no? Entonces son parte de la metodología, al igual que en el caso de las hemorragias. Una hemorragia en el posparto, ¿no? La toniutorina, la más conocida. ¿Qué fármacos se utilizan ante una toniutorina? La oxitocina, clave. El ácido tranexámico, también, ¿verdad? Los cornezuelos de centeno, que dentro de eso está la ergometrina, que también le aplicamos en el manejo de la tonina, ¿no? Entonces, estamos haciendo como un recordatorio, una retroalimentación, ¿no? Refrescando de por sí nuestra memoria en base a la introducción de este tema y para ir familiarizándonos con estos medicamentos o fármacos que son los que trabajamos. ¿Bien? Perfecto. A ver. Creo ahí justamente estoy viendo sus intervenciones. Hiperemesis gravídica, como nos dice Víctor, ¿no? La hiperemesis es una patología como tal que se presenta con mucha, bueno, no con mucha recurrencia, pero se presenta generalmente en la primera mitad del embarazo, ¿no? Recordemos que dentro de los factores predisponentes para la hiperemesis están las infecciones. ¿No? Los factores psicológicos, pero más que todo las infecciones. ¿Y cuál es el cuadro de la hiperemesis? Clínica, ¿no? Que conocemos la clínica de la hiperemesis gestante que generalmente no tolera nada, ¿no? Todo lo vomita, sean alimentos sólidos, sean líquidos, no tolera nada el cuerpo como tal, se ve un cuadro ya de desnutrición, de deshidratación. ¿No? Hay pérdida del 5% del peso pregestacional de la paciente, ¿no? Entonces, toda una clínica que generalmente nosotros identificamos cuando estamos frente particularmente a este cuadro de hiperemesis y que también usamos fármacos en ese tipo de cuadro, ¿verdad? O sea, la metoclopramida que manejamos en el caso de hiperemesis gravídica, ¿no? El hidrato también para evitar que la paciente sienta esa sensación de náuseas y vómitos de manera recurrente. Vaginitis, ¿no? También infección urinaria, anemia, cistitis, amenaza de aborto. Efectivamente, la amenaza de aborto que generalmente manejamos, la progesterona, ¿no? La progesterona micronizada, ¿para qué? Para que la progesterona, que es esta hormona como tal, mantenga el embarazo, para que siga siendo viable.
porque específicamente esa es la función de la progesterona, que haga que el embarazo siga teniendo su curso con normalidad. Por eso lo dan particularmente bajo ese tipo de diagnósticos. Perfecto. Muy bien, muchas gracias a obstetras. Muchas gracias por sus aportes, sus participaciones. En realidad eso es bastante gratificante para mí porque esta manera se ve el interés, ¿no? El interés de estar conectados y no solo conectados, sino también estar al pendiente de lo que vamos desarrollando y describiendo. Bien, bien. A ver, siguiente. Hemos cerrado el chat por unos momentos, hemos cerrado, igual vamos a estar interactuando con mucha recurrencia durante esta sesión. A ver, farmacología en obstetricia, ¿no? En nuestra carrera. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de relacionarlos con esta área de la salud? Que todo profesional de obstetricia tenga los conocimientos y los conceptos fundamentales de la farmacología. Específicamente en qué? En los mecanismos de acción, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo de acción del medicamento que estoy administrando a mi paciente, a mi gestante? ¿Cuál es la farmacodinamia? La farmacocinética, ¿no? Ahorita vamos a ver en unos minutos qué cosa es farmacodinamia, qué es farmacocinética, ¿no? Porque son aspectos a veces que hemos escuchado, tal vez hace muchos años atrás, pero quién sabe, no nos acordamos muy bien. Lo vamos a mencionar, no se preocupe. ¿Cuáles son las reacciones adversas del fármaco? ¿Cuál es la interacción del medicamento en el organismo? Las indicaciones, ¿no? Porque voy a administrar, ¿cuáles son las indicaciones, por ejemplo, en este caso del nifedipino, ¿no? ¿Cuál es la indicación del nifedipino? Que sabemos que el nifedipino es aquel que se va a administrar cuando la presión arterial, sobre todo, muestre picos elevados, mayores o iguales a 160/110, ¿verdad? Un cuadro hipertensivo marcado, ¿no? Evidente. Administro el nifedipino. ¿Y cuál es la vía de administración que se va a dar? Vía oral, ¿no? La vía sublingual que anteriormente se manejaba y es algo que no se recomiende, porque se ha indicado en este caso que la vía sublingual conlleva muchas veces a que el bebé se pueda ovitar. ¿Ah? Entonces, para eso es el uso o la indicación más que todo del nifedipino. Ahora, ¿hay efectos adversos del nifedipino? Sí, hay efectos adversos del nifedipino. ¿Ya? Entonces, eso es lo que yo voy a conocer en la parte de obstetricia. Las indicaciones, cuáles son las contraindicaciones. Por ejemplo, una contraindicación, o es algo que no se recomienda, que se use de manera conjunta lo que es el sulfato de magnesio con el nifedipino. O en este caso, lo que es la ergometrina, ¿verdad? Que se use la ergometrina en pacientes que tengan presión arterial elevada, ¿no? No se recomienda. Por eso siempre antes de colocar la ergometrina intramuscular se indica que se tome la presión arterial de la paciente para poder administrar el fármaco vía intramuscular, ¿no? Entonces son aspectos, ¿no? Que muchas veces nosotros conocemos y que siempre es bueno estar al tanto de ellos para no cometer algún tipo de error, ¿no? Sobre todo cuando hacemos este tipo de manejo. ¿Qué más? ¿Por qué también es importante en el campo de la obstetricia, ¿no? Para conocer las categorías de los medicamentos en el embarazo. Nosotros sabemos las categorías de la FDA, ¿verdad? Hablamos de la categoría A, de la categoría X, de la categoría C, pero ¿qué significa cada categoría? Las categorías como tal, han habido estudios, ¿no? Que se han desarrollado específicamente tanto en animales como en humanos, y de acuerdo al resultado que se ha dado como tal bajo este tipo de investigaciones, es donde se ha podido determinar si es aceptable y si está indicado para el uso humano o no, o si solamente ha quedado en una demostración en animales. Y esto también, de acuerdo a esta clasificación, también se va a poder categorizar en el caso del embarazo, ¿ya? Es importante también conocer estas categorías que las vamos a revisar también en esta oportunidad. Entre otros, a fin de prescribir de manera segura la terapia medicamentosa según el perfil de competencias. ¿Ya? Entonces, esa es la importancia de la farmacología en obstetricia. ¿Por qué utilizamos estos medicamentos? ¿Cuál es la utilización de los medicamentos como tal? Sabemos que el estado concepcional de una mujer es un estado o una situación de un máximo riesgo, ¿no? Que va a estar relacionado con el uso de medicamentos.
porque el uso o el empleo de ciertos fármacos que nosotros podemos brindar sin ninguna evaluación, sin saber el mecanismo de acción, y si solamente lo damos porque pensamos de que está bien y que no va a pasar supuestamente nada, puede asociarse a la aparición de malformaciones congénitas en los recién nacidos. Si nosotros nos vamos en base a los trimestres del embarazo, ¿no? Primero, segundo, tercer trimestre. ¿En cuál de esos tres trimestres hay más efecto de teratogenicidad? A ver, ¿en cuál de estos tres trimestres hay mayor riesgo de teratogenicidad? En el primero, ¿verdad? En el primer trimestre. Efectivamente, porque en el primer trimestre justamente se está dando este proceso de organogénesis, ¿no? Donde hay una mayor repercusión de daños en el feto si es que se administran ciertos fármacos, sobre todo los de la categoría X, que están totalmente contraindicados, ¿no? En el embarazo, que pueden repercutir de este daño en el producto. ¿Ya? Entonces, hay que tener bastante cuidado, ¿no? Hay que tener bastante cuidado cuando realizamos este tipo de manejo. Nos dicen en el chat, sería más sensible hasta las 10 semanas. Sí, ¿no? Por eso, en el primer trimestre es donde se han habido más repercusiones de teratogenicidad en base a la administración de ciertos medicamentos que no se indican. Muy bien. Aunque las malformaciones congénitas tienen una etiología multifactorial, nos mencionan, los factores genéticos también juegan un papel etiológico muy importante, ¿no? Donde es necesario tener presente la exposición a muchos agentes ambientales como virus, agentes físicos o agentes químicos. Muy bien. A ver, siguiente. Entonces, podemos nosotros distribuir de la siguiente manera cuando hablamos de farmacología en obstetricia. Toda mujer gestante que ha consumido algún medicamento durante toda su etapa concepcional, aproximadamente el 5% de las embarazadas tienen que continuar con su tratamiento, su manejo, sus vitaminas que de por sí se brindan en esta etapa. Muchas veces hay ciertos mitos, ¿no? Que a veces se ha escuchado en la práctica o en el mismo entorno, que una mujer gestante está contraindicado que tome medicamentos, ¿no? Porque si toma medicamentos, sí o sí va a ocasionar algún daño. Así que está totalmente prohibido y contraindicado que durante todo su embarazo tiene que tomar algún fármaco. Son mitos en realidad que es totalmente falso. O que solamente en el embarazo se deben tomar vitaminas y nada más. ¿Ya? Entonces, el paracetamol, por ejemplo, es algo que se recomienda, que se indica en el embarazo y que está probado y que no va a ocasionar algún tipo de efecto maligno, por así decirlo, al bebé o a la mamá. ¿Ya? Entonces, sin embargo, a veces hay mitos, ¿no? Que mencionan que ni siquiera ni el paracetamol hay que tomar, ¿no? Solamente a la embarazada hay que manejarla con vitaminas y ningún otro medicamento adicional. Tomar algún medicamento para padecer, perdón, alguna patología crónica, ¿no? Como diabetes, asma, alguna enfermedad psiquiátrica, ¿no? Es algo que se tiene que evaluar bajo prescripción e indicación médica y no estar bajo ese mal uso de lo que es la automedicación. Un porcentaje se realiza, ¿no? ¿Ve? Justamente lo que les menciono, a través de la automedicación. Es algo que es un mal manejo, que es una mala costumbre y que lamentablemente esa es la realidad que se vive el día a día, ¿verdad? ¿Qué persona no se ha automedicado? Quien diga no, es a veces muy difícil encontrar a alguien que nunca se haya automedicado. Creo que la mayor parte de la población, población gestante y no gestante, pero más que todo la no gestante, se ha automedicado en muchas oportunidades de su vida, ¿verdad? Cuando nos vemos en las farmacias, mucha gente que prácticamente parece que fuera un consultorio médico, más que una farmacia. ¿No? Porque se toman el tiempo todavía, ¿no? De estar haciendo como si estuvieran ante una consulta médica, ¿no?
me duele aquí, me duele acá, desde hace tantos días, ¿no? Le describen hasta cómo es la característica del dolor, específicamente en qué parte del cuerpo, si tienen algún antecedente de riesgo, alguna alergia, o sea, es prácticamente como ver que estuvieran ante una consulta médica, ¿no? Y parece que no fuera una farmacia. Entonces, es algo que se ha llevado hasta ahora, ¿no? Porque es hasta ahora que es algo que se ve con bastante claridad y que lamentablemente no podemos frenar ese tipo de mal uso de la población de los medicamentos, porque justamente frente a ese mal uso es donde se desencadenan muchas enfermedades o muchos efectos producto de la pastilla, del medicamento que tomar. Y a veces hasta algunos hacen una reacción alérgica. Y si no se realiza nada de manera oportuna, estas pacientes pueden llegar hasta tener un shock anafiláctico. Y uno no sabe, cuando pregunta a un paciente, no sabe ni siquiera si es alérgico a algún medicamento. Generalmente tienden a responderte, no, no soy alérgico a nada. Y a veces cuando se administra un fármaco como tal, hacen una reacción alérgica. Sabemos que existen estas pruebas de sensibilidad para poder determinar si una persona es alérgica o no a tal fármaco, pero en las farmacias lo realizan, no lo realizan, ¿no? Entonces, son comportamientos en realidad de la misma población que no son los más correctos, ¿no? Sin embargo, todavía se siguen dando con mucha recurrencia. Bien, pasamos a la siguiente, ¿no? Entonces, de acuerdo a un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud, encontró que el 86% de las gestantes tomaban algún medicamento durante dicho periodo y que el promedio de fármacos consumidos era de 2,9% por gestante, ¿no? De acuerdo a un estudio que realizó la OMS. Agregado a ello, las malformaciones congénitas de importancia acontecen entre el 2 al 5%, estando relacionados con la toma de fármacos algo menos del 5% de las mismas respectivamente. Entonces, el elevado porcentaje que se da de gestantes que se ha mostrado en representaciones de un 80%, nos mencionan que están expuestas a algún medicamento durante la etapa concepcional y que dentro de ellos se ha estimado que entre un 2 a 3% de los neonatos presentan alguna anomalía congénita. ¿Mm? Ustedes dirán, pero es un porcentaje bastante bajo, ¿no? 2%, 5%, 3%, que me digas un 20%, un 50%, ¿no? Que ahí sí, bueno, sí serían cifras verdaderamente alarmantes. Sí, efectivamente, ¿no? Sin embargo, eso no es ajeno a que no le tomemos atención, ¿no? Porque muy independiente de que sea un porcentaje relativamente bajo, es algo que se da. Y hay pacientes a veces que ni siquiera saben que están embarazadas, creo que ha sucedido mucho y sucede mucho todavía, y se automedican, ya sea porque estuvieron gripe, porque tuvieron alguna infección, porque tuvieron algún malestar, ¿no? Y se automedican. Y oh, sorpresa, cuando saben que están embarazadas y sobre todo una gestación que ya tiene un poquito más de 2 meses, ahí es cuando viene la preocupación, ¿no? ¿Cómo está mi bebé? Si le ha afectado, ¿no? ¿Hay algún tipo de desarrollo anormal que se está dando en base a su anatomía? Porque yo tomé tales medicamentos y no sabía que estaba embarazada. Entonces ahí es cuando vienen las preocupaciones. Muy bien. Entonces, hemos abarcado básicamente el concepto de la farmacología, introduciéndonos a este tema, ¿no? Más que todo haciendo partícipe su definición, su concepto como tal, la función y la importancia de esta rama de la farmacología, o de esta área de la farmacología, perdón, en lo que es referente a la parte de obstetricia, ¿no? Conociendo sus fundamentos, su objetivo, su particularidad y sobre todo la incidencia que generalmente se puede presentar en repercusiones fetales sobre la administración de un fármaco que no es el indicado. Ahora pasamos a lo que son las ramas de la farmacología, ¿no? Las ramas de la farmacología tenemos la farmacología clínica, porque esa es la que es en general, la que abarca todo, ¿no? Por así decirlo, que dentro del concepto que nos menciona es el comportamiento de los fármacos cuando son aplicados a un ser humano, de manera concreta, sana o enferma.
La farmacognosia, ¿no? Nombre que no es tan peculiar, tan conocido, la farmacognosia. ¿Qué es? ¿Qué significa? Se define como el origen, las características y la composición, como también la estructura y la composición química de los fármacos de origen natural. ¿No? Tal vez esos fármacos de origen natural que son generalmente los productos naturales que muchas veces ven en esas tiendas naturistas, ¿no? Más está relacionado con esa parte, con ese ámbito. La farmacotecnia es la preparación de los fármacos para su conversión en medicamento y posible aplicación al organismo. La farmacodinamia, que ese sí es un término, creo yo, más conocido, ¿no? Que el más manejamos, es el estudio del efecto de los fármacos en el organismo vivo y el mecanismo exacto de su producción. ¿Cuál va a ser el efecto del fármaco en el cuerpo humano, en el organismo como tal? Eso se llama farmacodinamia. ¿Y qué es la farmacocinética? Son los movimientos de los fármacos en el organismo que se va a distribuir tanto en la entrada del fármaco, desde el momento que ingresa el fármaco, por todo el paso que da el fármaco en el organismo hasta ser totalmente eliminado. Y eso lo vamos a ver ahorita, ¿no? Estos procesos que se dan de la absorción, la distribución, el metabolismo, la excreción, que justo están relacionados a la parte de la fisiología. A eso definimos como el concepto de farmacocinética. Entonces acá recordemos más que todo lo que son las ramas de la farmacología. Farmacognosia, farmacotecnia, farmacodinamia y farmacocinética. Ahí. Y empezamos con el primer punto de nuestra primera sesión. Los cambios fisiológicos que se dan en el embarazo y el impacto detallado que va a tener en relación a la farmacocinética. Durante el embarazo, los cambios van a estar particularmente dados por un sistema hormonal, porque el embarazo es eso, son cambios hormonales que se dan desde el punto de vista de su fisiología, ¿verdad? Y estos cambios hormonales generalmente van a ser partícipe de ciertas hormonas que, como bien sabemos, los estrógenos, la progesterona, la HCG, ¿no? Que es la gonadotropina coriónica humana, y a su vez la adaptación cardiovascular y renal materna. Entonces, estos cambios particularmente se van a dar inicio en el primer trimestre y se van a prolongar o a intensificar durante el segundo y tercer trimestre del embarazo. Entonces, ¿qué podemos interpretar nosotros cuando hablamos de este primer punto, ¿no? Que estamos desarrollando? Que la etapa concepcional como tal va a ser un estado de adaptación fisiológica. Es algo que se va a dar de manera normal, de manera fisiológica, de manera continua. Y estos cambios fisiológicos propiamente dichos van a ser dados por estas hormonas que particularmente estamos mencionando, las cuales van a modificar la función tanto cardiovascular, tanto renal, tanto metabólica de la gestante. Y esto va a alterar directamente a la parte de qué? De la farmacocinética de los medicamentos. Y estos cambios particulares, estos cambios metabólicos, renales, cardiovasculares, que van a ser producto de este desbalance o alteración de esas hormonas que estamos viendo en esta diapositiva, se van a presentar y se van a intensificar durante estos 3 trimestres del embarazo que conocemos. Y estos 3 trimestres particularmente, ¿qué van a tener? Van a tener una respuesta farmacológica que puede variar mucho según la edad gestacional que vaya a tener la paciente. Es así de simple, ¿ya? Para poder entender bien el concepto que tenemos aquí. Es todo cambio que se va a dar en base al desbalance hormonal de estas hormonas y que estos cambios particularmente fisiológicos van a repercutir en 4 aspectos: la parte cardiovascular, la parte renal, la parte metabólica. 3 aspectos, perdón. Y estos se van a relacionar directamente con la parte de la farmacocinética de los medicamentos. ¿Qué hemos dicho que es la farmacocinética? Los movimientos de los fármacos que van a estudiar particularmente desde que el fármaco ingresa
Y cuando ingresa el fármaco, ¿qué proceso hace? Es el proceso de absorción, ¿no? Primero absorbe en el tubo digestivo, ¿no? En el esófago, como estamos viendo acá. Si nosotros regresamos a la parte de la anatomía digestiva, ¿no? Recordando esas clases del sistema digestivo, ¿no? Cuando ingresa el alimento o ingresa, en este caso, el fármaco como tal, va a ingresar a través del esófago, del tubo digestivo, ¿no? Mientras va teniendo su desplazamiento como tal, va a hacer todo un proceso, ¿no? Y dentro de este proceso está lo que es el metabolismo, está lo que es la excreción, está la absorción, ¿no? Entonces, que es justamente lo que vamos a desarrollar. Entonces, la farmacocinética va a estudiar todos los procesos de absorción o biotransformación y excreción, ¿no? Que se va a conocer con el nombre de LATME. Todos estos pasos que va a seguir durante la administración del fármaco. Estudia lo que hace el organismo, la farmacocinética, sobre los fármacos después de su administración y a su vez este tiene una acción terapéutica ya que permite predecir la acción terapéutica o tóxica de ciertos medicamentos. Acá vemos el famoso LATME, ¿no? O las fases del LATME: liberación, absorción, excreción, metabolismo y distribución. Como estamos viendo, por todas estas fases que estamos viendo, es por donde va a pasar el fármaco como tal, hasta que al final ya es eliminado o excretado. Entonces, dentro de las propiedades de las farmacocinéticas, ¿qué nos va a englobar? Va a determinar la rapidez del inicio de la acción del fármaco, la intensidad y el efecto de este y cuánto va a durar en el organismo. Y dentro de ellos encontramos estas fases como tal, empezando por lo que es la liberación. ¿A qué nos referimos con liberación? Es todo principio activo que va a ser liberado del fármaco y asimilado por el organismo. El fármaco es liberado dentro del cuerpo, una vez que es asimilado o aceptado por el organismo como tal. A eso se denomina liberación. Segundo, absorción. ¿Qué nos menciona? Desde el sitio que se administra, en donde va a permitir el ingreso del agente terapéutico en el plasma sanguíneo. Distribución es la salida que se va a dar de manera reversible al torrente sanguíneo y se va a distribuir tanto en los líquidos intersticial como intracelular, ¿no? Es la distribución de todo el fármaco como tal. Metabolismo es la biotransformación por transformación química en hígado o en otros órganos, y la eliminación, que vendría a ser la fase final, que generalmente es por donde se elimina el fármaco, ¿no? Tradicionalmente más es por la orina, por las heces, ¿no? Que es justamente los vías más recurrentes de eliminación. ¿Cuáles son los factores que alteran la absorción? Tenemos factores fisiológicos, que dentro de ellos está la edad, el embarazo, la presencia de alimentos. Están los factores patológicos, como las diarreas, los vómitos, las alteraciones que se pueden dar en este proceso de absorción. Y los factores iatrogénicos, como la incorrecta administración de ciertos preparados. Empezamos entonces con el primero, que es la absorción, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de absorción, ¿qué nos menciona aquí? ¿No? De acuerdo a este esquema. Veamos aquí. A ver, vamos a seguir señalando con el cursor. Cambios fisiológicos específicos. La progesterona, ¿qué pasa? Aumenta. Entonces, en el embarazo, ya como habíamos mencionado hace unos minutos, en el embarazo, ¿qué hace esta hormona particularmente? Aumenta su producción. ¿Verdad? Aumenta su nivel. Y como aumenta el nivel de progesterona, ¿qué va a dar como resultado? Que el músculo liso entre en un estado de relajación. ¿Bien? Entonces, cuando el músculo liso entra en un estado de relajación, va a ocasionar que disminuya la motilidad gastrointestinal y a su vez va a retrasar el vaciamiento gástrico. ¿Y qué va a desencadenar cuando retrasa el vaciamiento gástrico? Que va a ocasionar que los medicamentos orales, sobre todo, tienden más en tardar en absorberse. O sea, todo medicamento oral va a tardar mucho más en ser absorbido. ¿Correcto? Entonces,
Vuelvo a repetir, si tal vez no entendió la idea de este primer proceso de LATM. Aumenta la progesterona, relaja el músculo liso, disminuye la motilidad gastrointestinal juntamente con la disminución del vaciamiento gástrico. Esto como resultado o como consecuencia que va a dar que vaya a haber una demora en la administración de ciertos fármacos que se van a dar por vía oral. Segundo punto, en esta descripción nos dice, el pH gástrico. ¿Qué pasa con el pH gástrico? Aumenta, ¿no? Por eso la flechita está hacia arriba, ¿no? Aumenta o se incrementa el pH gástrico, perdón. Y cuando se incrementa el pH gástrico, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a tener la paciente? Va a obtener la presencia de este cuadro que es muy recurrente en el primer trimestre de náuseas, vómitos, ¿verdad? Que es generalmente lo que las gestantes nos mencionan, que tienen náuseas de ciertos olores, ciertas comidas, ciertos condimentos, etcétera, ¿no? Que muchas de ellas también tienden hasta a vomitar. Y esto particularmente se da en el primer trimestre. Y justamente por esto, porque aumenta el pH gástrico. Y esto muchas veces puede modificar la velocidad de absorción. Recordemos que también parte de la fisiología que se da justamente este cuadro de náuseas, ¿no? O vómitos, muy aparte de que aumenta el pH gástrico, es también por el aumento de la HCG, ¿verdad? ¿No? Aumenta la HCG, la gonadotropina coriónica humana, y eso también condiciona que la mujer también presente este cuadro clínico. Y particularmente hasta qué edad gestacional nosotros vamos a tener una gestante con este cuadro de náuseas, vómitos, reflujo, muchas veces se alorrea también, que algunos nos indican, ¿no? Que tienen ese efecto de que se les acumula la saliva en la boca o la inapetencia, ¿no? Porque en el primer trimestre, ¿qué pasa? Naturalmente las gestantes tienden más a bajar de peso. Eh, Irma dice, disculpe la interrumpida, me está expresando para obstetras. No, no es solamente para obstetras, Irma, es para obstetras y también para profesionales de la salud en general. No hay También problema. me está enseñando otra sala. Es aquí en la cama. Eh, a ver por ahí sus audios, colegas, o por favor sus audios, no sé quién había activado su audio. Ya. Es para profesionales en general. Sí, yo creo que en la parte del conocimiento, de la información que estamos compartiendo, no hay no hay algún tipo de acceso restringido ni nada, no es para el acceso a en general. Así que no hay problema. Bien. Eh, no hay problema, Irma, no hay problema. No hay ningún problema. Muy bien, continuamos entonces. Estábamos hablando justamente del tema del aumento del pH, ¿no? Que justamente también está relacionado con la clínica de la presencia de náuseas, vómitos, que generalmente se dan en las gestantes. Y bueno, justo antes de hacer ese comentario, que les iba a preguntar a ustedes, ¿hasta qué edad gestacional se presenta esto de las náuseas y los vómitos en el embarazo? A ver, para ver si todavía están aquí o ya los perdí. ¿Hasta qué edad gestacional vemos una paciente que presenta este cuadro fisiológico, no, porque es fisiológico, de las náuseas y los vómitos? ¿Hasta qué edad gestacional particularmente? Porque eso también a veces es motivo de consulta, ¿no? Las gestantes a veces se desesperan y dicen, ¿hasta cuándo, obstetra, voy a tener esas náuseas que ya me desesperan? No puedo estar tranquila. ¿Mm? ¿Hasta qué edad gestacional? Se da 14 semanas, ¿seguros, seguros? A partir de los 2 meses y hasta los 6 meses, hasta las 16 o 20 semanas, ¿no? Hasta las 16, 18 semanas, ¿no? Más o menos por ese intervalo de tiempo es cuando generalmente hay un aumento pico de esta hormona de la HCG y a su vez de manera articulada con el aumento del pH gástrico, ¿no? Entonces, tanto la parte hormonal como la parte de la digestiva, gástrica, es lo que tienden a condicionar este cuadro en las gestantes de los náuseas y vómitos, que es normal mientras no ocasione un cuadro de deshidratación ni de desnutrición en el embarazo. Es normal. Cuando ya involucre la parte de nutricional y la parte de que la paciente se deshidrate, o sea, o empiece con un cuadro de desnutrición, ahí sí no estamos hablando de que sea algo fisiológico.
totalmente ya sería algo anormal. Así es también, Mari. Keymar, no sé, creo que ese es su nombre. Va también, también. Perfecto. Entonces continuamos con la explicación, ¿no? Entonces, las náuseas y los vómitos, como bien menciona ahí, sobre todo en el primer trimestre, y disminuye lo que es la motilidad intestinal, ¿no? Disminuye la motilidad intestinal, el estreñimiento, ¿no? Sabemos que la motilidad intestinal que pasa en el embarazo es más lenta. Por eso las pacientes tienden a estreñirse, ¿no? Y si a eso le agregamos el plus del sulfato ferroso, que también ocasiona el estreñimiento, y a ese le agregamos otro plus de que la paciente tiende a comer mucha cantidad de harinas, ¿no? O comidas grasosas, ¿no? Imagínense, la paciente va a estar totalmente constipada, ¿no? Y generalmente cuando pasan ese tipo de escenarios, ¿qué te dice la gestante en el control? Ay, no, no quiero tomar el sulfato ferroso, o ya no lo estoy tomando, porque no, me lleno de gases, no se me hincha la barriga, no estoy, me duele la cabeza, siento hasta náuseas, ¿no? Me estreño, porque ustedes saben que cuando alguien está estreñido, ¿qué pasa? ¿Qué molestias tiene? Aparte de la constipación, del embalonamiento abdominal, tiene náuseas, tiene reflujos, tiene dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque justamente no defeca, pues. ¿No? Entonces imagínense en la gestante que la motilidad intestinal es mucho más lenta, eso es peor, ¿no? Entonces siempre es recomendable, ¿no? Estar dando orientación y consejería en lo que es la parte nutricional, ¿no? ¿Qué alimentos hay que priorizar en el embarazo, ¿no? Y que de por sí van a ayudar también a mejorar lo que es la parte digestiva. Muy bien. Ahí. Entonces, el impacto farmacocinético, ¿no? Retrasa en alcanzar la concentración máxima, ¿no? Este proceso de absorción, disminuye la biodisponibilidad si en caso hay vómitos, y los fármacos básicos débiles pueden absorberse más. Y algunos de ellos requieren prácticamente un medio ácido para poder absorberse mucho menos. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de esta parte de lo que es el primer proceso de absorción, ¿no? Que aumenta el pH gástrico, el aumento del HCG, en el embarazo particularmente, no es que tanto cambie la cantidad que se va a absorber, sino que va a alterar el tiempo en el que el medicamento empieza a hacer efecto. Ahora, aquí vendría una pregunta clave que estoy totalmente seguro que ustedes lo dicen en el control prenatal. Perdón, que ustedes dicen en el control prenatal, y no solamente ustedes, todos en realidad, porque yo también lo digo, ¿no? Es algo que muchas veces decimos a nuestras gestantes, que dice así. A ver, creo que me han preguntado algo por aquí. Buenas noches, obstetra, ¿cómo podría unirme al grupo de WhatsApp? Está cerrado. A ver, esa coordinación del IA, puedes coordinarla de manera interna con la academia de formación educativa obstétrica. Al final puedes informarles a ellos al final de la sesión, a las 9 de la noche que termina el curso, puedes preguntarle, ¿no? ¿Cómo podrías hacer con la duda que me estás diciendo el grupo de WhatsApp? Bien, ya. A ver, regresamos a lo que les iba a preguntar, ya que estamos hablando de esta primera etapa del proceso fisiológico de la absorción en la farmacodinamia. Pregunta, ¿es cierto o no? ¿Por qué ustedes le mencionan a las gestantes? ¿O por qué se le menciona a la gestante, no? ¿Por qué ustedes no? Porque todos los obstetras lo mencionamos. Que el hierro se absorbe mejor con cítricos. Porque estamos hablando ya de absorción, entonces un ejemplo clave, y aparte de clave, muy común, ¿no? Muy conocido. ¿Por qué el hierro se absorbe mejor con cítricos? Porque ustedes le mencionan a sus pacientes, señora María, recuerda que debe tomar su sulfato ferroso con jugo de naranja, con su limonada, para que se absorba mejor el hierro. ¿Por qué? A ver, algunas veces, en alguna oportunidad se han puesto tal vez a curiosear por qué, ¿no? ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿No? O simplemente lo escuché de algún colega y bueno, yo también le menciono eso a mi paciente.
Y bueno, muy independiente de que si es verdad o si es mentira, es verdad. O sea, no es algo simplemente de que escuché por ahí y bueno, yo lo digo también. No, es totalmente cierto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué el hierro? Porque la vitamina C, ¿no? La vitamina C que conocemos, a ver, voy a sacar esto. ¿Ya? La vitamina C, ¿qué es lo que va a hacer? Va a favorecer la absorción. Y al favorecer la absorción, va a mantener el hierro en una forma reducida y va a aumentar la solubilidad en el medio intestinal. Eso es lo que va a hacer. Entonces, cuando nosotros decimos a la paciente, señora, tiene que tomar su sulfato ferroso con su jugo de naranja, con su limonada, ¿qué va a ocasionar? ¿Cuál es el mecanismo de acción de la vitamina C que particularmente se va a dar con el hierro? Es que va a mejorar la absorción. ¿Por qué mejora la absorción? Desde el punto de vista de la farmacodinamia, porque mantiene el hierro justamente en una forma reducida y esto va a ocasionar o va a desencadenar, perdón, que aumente la solubilidad en el medio intestinal. Ahora, así como lo decimos que se absorbe mejor con la vitamina C, también hay que hacer hincapié que tiene que evitar tomar, ¿no? Lo que es el sulfato ferroso o lo que es el hierro como tal, con lácteos, con café, con tés, ¿no? Porque hay pacientes que no saben, ¿no? Entonces, y eso es parte justamente de la consejería que nosotros damos en el control prenatal, ¿no? Así como les decimos los signos de alarma a las gestantes, ¿no? También hablamos de la parte de micronutrientes, los micronutrientes que les brindamos, que es el sulfato ferroso, el ácido fólico, el calcio, ¿verdad? Entonces, en el tema del hierro, como particularmente estamos hablando de la absorción, hay que orientar a la paciente, ¿no? Hay que educar, ¿ya? Educar. Potencia significativamente su absorción. Así es, Jennifer, así es. Muy bien. Espero que esté claro hasta aquí, que espero que no hayan dudas, ¿no? Igual de todas maneras, si por ahí hay alguna duda, alguna incógnita, el chat está libre, como les dije al inicio, y les vuelvo a repetir nuevamente. Pasamos al segundo, a lo que es la distribución. La distribución son cambios fisiológicos que generalmente se van a dar porque aumenta el volumen plasmático en un 40-50%. El agua corporal total, hasta 8 litros prácticamente se da de manera adicional, aumenta la grasa corporal materna, disminuye la albumina plasmática y tiene el desarrollo de la unidad feto-placentaria. Entonces, ¿cómo lo podemos interpretar desde un mejor enfoque cuando nos referimos a este segundo proceso fisiológico que se da en relación a la farmacodinámica, que es la distribución? La distribución de todo medicamento va a cambiar principalmente. ¿Por qué? Porque va a aumentar el volumen plasmático. Acá está. ¿Cuánto aumenta el volumen plasmático? Aumenta un intervalo entre un 40-50%. Y a su vez, perdón, de manera conjunta, va a haber un incremento de qué? Del agua corporal total. O sea, aumenta el volumen plasmático en este intervalo que estamos mencionando acá y también aumenta de manera conjunta lo que es el agua corporal total. A ver, por favor, colegas, profesionales en general, por favor, ya no lo hice hincapié al inicio porque, bueno, no lo vi necesario, pero al parecer creo que sí va a ser necesario estar evitando realizar líneas en la diapositiva. Ya, ahora estamos viendo creo que dos líneas marcadas de color rojo. eh, no sé quién lo está realizando, pero por favor, hay que evitar estar realizando este tipo de marcas, rayones, ¿ya? Porque no es correcto, no es ético, si no, lamentablemente se les va a tener que retirar de la sala, ¿ya? Por favor. Cualquier intervención, como bien menciono, pueden hacerlo por el chat, no está restringido para nadie, pueden escribir, ¿no? Siempre estoy al pendiente, pero hay que evitar estar realizando este tipo de garabatos en el material que estamos presentando. Muy bien, regresamos a lo que estábamos interpretando en base a lo que es la distribución, este cambio fisiológico que se da. Entonces, se distribuyen los medicamentos, la distribución de los medicamentos como tal.
cambian principalmente porque aumenta el volumen plasmático en este intervalo que es entre un 40 a 50% y que va de manera articulada con el aumento del agua corporal total. Bien, ¿que hasta cuánto generalmente puede incrementar? Hasta un aproximado de 8 litros. ¿Y esto qué va a significar? Perdón. ¿Y esto qué significa? Que los fármacos hidrosolubles, particularmente, son los que se van a diluir mucho más y van a alcanzar concentraciones plasmáticas menores. Eso es lo que va a desencadenar. Entonces, producto de ello, disminuye la albúmina plasmática, incrementa, ¿no?, su fracción libre como tal y activa algunos medicamentos. Y cuando nosotros hablamos particularmente de lo que es la grasa corporal materna, porque ahí hay una flechita, ¿no? Que dice, aumenta la grasa corporal materna. ¿Por qué aumenta la grasa corporal materna? Porque al momento que aumente esta grasa corporal, ¿qué va a favorecer? Va a favorecer la acumulación de ciertos fármacos liposolubles. Eso es lo que va a favorecer. ¿Ya? Entonces son cambios que se dan de manera fisiológica en base a este segundo proceso que es la distribución. ¿Cuáles son las consecuencias farmacocinéticas entonces? Cuando hablamos de hemodilución, disminución de proteínas plasmáticas y un mayor volumen de distribución. Cuando nosotros hablamos de hemodilución, la consecuencia que generalmente se va a traer en base a lo que es referente a la farmacocinética, los cambios producto de la distribución durante el embarazo van a producir lo que es un estado de hemodilución. El embarazo, recordemos que es un estado de hemodilución, no de hemoconcentración, porque justamente la hemoconcentración, ¿en qué se va a dar particularmente? Cuando está relacionado a lo que es la preeclampsia, ¿no? Pero fisiológicamente, el embarazo está bajo un estado de hemodilución porque hay una disminución de la concentración plasmática total del fármaco. Y también se va a caracterizar este proceso de hemodilución porque es la consecuencia de todos los cambios que se dan en este segundo proceso de distribución que acabamos de mencionar. Bien. Entonces, ¿qué más nos menciona? Como disminuyen las proteínas plasmáticas, ¿no? Disminuye la concentración de las proteínas plasmáticas de algunos medicamentos como tal, van a ocasionar que van a disminuir ciertas proteínas, como lo que es la albumina, y esta va a generar un mayor efecto farmacológico y va a incluir que haya una mayor toxicidad. O sea, hay mayor riesgo de toxicidad de estos fármacos. Y cuando hablamos del mayor volumen de distribución es que básicamente lo que se va a dar como una etapa final es que va a aumentar ese volumen de distribución, va a hacer que estos fármacos hidrosolubles se diluyan más y al momento de diluirse más, ¿qué es lo que van a requerir? Van a requerir un mayor ajuste de dosis, mientras que ciertos fármacos que son liposolubles van a tender a acumularse en el tejido graso, en la grasa corporal de la gesta. ¿No? Eso es un poquito difícil de poder interpretar, pero es más que todo cómo funciona la parte de la farmacocinética en relación a estos cambios fisiológicos que se dan. Ya, muy bien. Continuamos. El metabolismo. Sabemos que la mayor parte de los medicamentos se metabolizan en el hígado, ¿verdad? La mayor parte, por no decir casi un 80%, se metabolizan en el hígado. Entonces, durante el embarazo, la actividad enzimática que generalmente va a dar en el hígado, en la parte hepática, van a cambiar ya sea por una influencia hormonal, específicamente o particularmente de lo que son los estrógenos y la progesterona. Es lo que van a condicionar estas hormonas, a que se dé como resultado esta actividad enzimática a nivel del hígado. Otros medicamentos van a metabolizarse de una manera mucho más rápida, como por ejemplo el nifedipino, se tiende a metabolizar de una manera bastante rápida. Y esto va a condicionar a que disminuya su concentración plasmática.
En cambio, otros fármacos se metabolizan de una manera mucho más lenta y van a ocasionar o van a condicionar a que la concentración plasmática aumente como tal. Pasamos ahora a lo que es la excreción renal. ¿Qué cambios fisiológicos se van a dar en base a lo que es la excreción renal? En el embarazo van a aumentar significativamente estos cambios, específicamente lo que es el flujo sanguíneo renal entre un 50 a un 80%, lo que va a aumentar también la tasa de filtración glomerular. ¿Qué va a significar esto? Que aumente el flujo sanguíneo renal, que aumente la tasa de filtración glomerular. ¿Qué interpretación le vamos a dar? Que el riñón va a filtrar mucho más sangre y esto va a dar como consecuencia que la creatinina sérica disminuya fisiológicamente en el embarazo. Entonces, si yo encuentro una gestante con una creatinina elevada, no es algo normal. ¿Ya? No es algo normal. Si yo veo una paciente creatinina elevada, gestante, no es normal, porque fisiológicamente estamos hablando desde el punto de vista de la farmacodinamia que la creatinina sérica tiene que estar disminuida. Ahora, ¿por qué está disminuida la creatinina sérica? Porque justamente aumenta el flujo sanguíneo, aumenta la tasa de filtración glomerular, el riñón filtra más sangre, condicionante a estos dos procesos que estamos mencionando y producto de ello o resultado de ello la creatinina sérica disminuye. ¿Bien? Ay, perdón. Perdón. Me pasé a la última diapositiva. A ver, disculpen un ratito, voy a dejar de compartir para poder ubicarme en la diapositiva que estábamos. A ver, perdón. Un minuto, un segundo, por favor. Acá, ya. Ahora sí. Ay, ya. A ver, creo que ahora sí. Sí. A ver, voy a compartir otra vez. Disculpe, sin querer me ubiqué en la última diapositiva. Ya, ok, listo. Ya. Entonces, hasta aquí creo que está claro, ¿no? Estamos explicando, para los que se están conectando tal vez recientemente, ¿no? Los que son los productos, perdón, los pasos de lo que es el proceso del ingreso del fármaco hasta la etapa final, que es el proceso de excreción, que básicamente que van a ser los cambios fisiológicos que se dan en el embarazo relacionados desde el punto de vista de la farmacodinámica. Bien, entonces hemos hablado de la absorción, hemos hablado de la distribución, hemos hablado de la parte metabólica, que es a nivel hepático, y ahorita estamos hablando de lo que es la parte de la excreción renal, ¿no? Cómo se excreta el fármaco, dónde generalmente, y el proceso de la función del riñón. Ya. ¿Cuáles son las consecuencias farmacocinéticas? Eliminación más rápida de fármacos hidrosolubles. Disminuye la vida media plasmática y disminuye la concentración terapéutica. Es decir, que al aumentar la filtración glomerular, los fármacos hidrosolubles que se eliminan, ¿no? Por la vía renal se van a excretar mucho más rápido. Es así como lo podemos interpretar en esa parte. ¿Y la consecuencia cuál es? Que la vida media plasmática es mucho menor y que la concentración terapéutica también va a tener el mismo escenario. ¿Qué cambios en el feto generalmente va a dar? ¿No? Todos estos procesos que estamos hablando, la absorción, distribución, metabolismo hepático y excreción. Que el metabolismo del metabolismo del feto a nivel hepático va a ser de manera inmadura. Va a haber una baja actividad enzimática, va a haber una filtración renal más limitada, va a estar una barrera hematoencefálica inmadura. Ahorita vamos a pasar a la parte de la barrera placentaria y esto va a aumentar lo que es la vulnerabilidad fetal. Esos son los cambios que generalmente van a repercutir en el producto. Muy bien, ahora pasamos al punto número 2.
de este primer bloque, que es el paso placentario de fármacos y efectos fetales. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que es referente al paso placentario, ¿no? Los qué medicamentos, los fármacos que generalmente atraviesan la placenta, ¿no? Y qué efectos puede repercutir o desencadenar particularmente en lo que es el producto, que es justamente nuestra preocupación. Entonces sabemos que la placenta de por sí cumple diferentes funciones, la función de nutrientes, la función de barrera protectora, ¿no? La función de oxígeno, entonces cumple ciertas funciones como tal. Entonces la placenta de por sí va a funcionar como una membrana permeable o semipermeable, ¿no? Que va a ser entre la circulación materna y la circulación fetal. Por eso sabemos que dentro de la fisiología lo conocemos como circulación fetoplacentaria, ¿verdad? Nos mandan a hacer tal vez alguna actividad de fisiología que hemos a veces escuchado. Describe usted la circulación fetoplacentaria, ¿no? O tal actividad, tal tarea. Bueno, es en relación a eso, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente la placenta va a funcionar como esta membrana semipermeable que va a ser entre la circulación tanto materna como fetal. Ahora, la mayoría de los fármacos van a atravesar esta barrera por un proceso denominado difusión pasiva. ¿Qué quiere decir? Que van a tener una gran gradiente de concentración, una gradiente de concentración bastante elevada. ¿Ya? Pero a su vez, también dentro de este concepto, para poder interpretarlo un poco más completo, si es que no se entiende mucho la idea, en relación a lo que es el paso placentario, que particularmente ese es un proceso que se da en lo que es la farmacología obstétrica, ¿no? Tantos medicamentos administrados a la madre pueden llegar al feto y pueden producir efectos terapéuticos, tóxicos o teratogénicos. En otras palabras, es justamente lo que les mencioné, ¿no? Placenta, barrera, membrana, perdón, semipermeable entre la circulación materna y la circulación fetal. ¿Qué pasa con la mayoría de los fármacos? Atraviesan la barrera por un proceso de difusión pasiva. Ahora, ¿qué es difusión pasiva? ¿Qué es difusión facilitada? ¿Qué es justamente estos mecanismos de transporte que estamos mencionando? ¿Cómo van a pasar los fármacos a través de la placenta? La difusión pasiva, que es justo lo que acabamos de mencionar, que es la más frecuente. La difusión facilitada, el transporte activo, la endocitosis, también son características o son mecanismos de transporte que debemos tener en cuenta, pero más aún, la que generalmente tiene mayor prevalencia es la difusión pasiva. ¿Por qué? Aumenta la gradiente de concentración del fármaco. ¿Qué factores determinan el paso placentario? Que va a determinarse mucho en base a las características del fármaco. Peso molecular, liposubilidad, unión a las proteínas, ionización y vida media. Cuando nosotros hablamos del peso molecular, ¿no? Particularmente, cuando decimos menos 500 Dalton, ¿no? ¿Qué significa? Que es mayor paso placentario que se relaciona con menos esta cantidad que estamos viendo. Quiere decir que a mayor peso molecular, perdón, a un peso molecular menor o a un bajo peso molecular, va a cruzar más fácilmente la barrera placentaria. En relación a lo que es la liposubilidad, si hay una alta liposubilidad, van a atravesar de una manera mucho menos lo que son las membranas, la membrana placentaria. Unión a las proteínas. La unión a las proteínas igual, de la misma manera, va a tener una fracción libre mucho más baja. El proceso de ionización va a difundir con mayor facilidad y lo que es la vida media va a tener una mayor exposición fetal. A eso nos referimos cuando damos las características particularmente que van a determinar el paso placentario. La difusión simple es el principal mecanismo de paso transplacentario, ¿no? Justamente el que estamos mencionando, el que es más recurrente o el que tiene una mayor efectividad de por sí, que es la difusión simple. Entonces, difusión simple es un mecanismo que se conoce de una manera
más profundizada, más común durante este proceso de los cambios fisiológicos que se dan en el embarazo y que de por sí no va a requerir energía. ¿Y dónde ocurre principalmente la difusión simple? Ocurre con mayor frecuencia en los fármacos que son liposolubles, en los fármacos que no son ionizados y que tienen un bajo peso molecular. ¿Qué es la difusión facilitada? Va a abarcar aquellas sustancias que van a ser específicas con los transportadores de membranas. El transporte activo es el que está limitado principalmente a nutrientes esenciales como la glucosa y lo que es la pinocitosis, que va a abarcar solamente para moléculas muy grandes como es el caso de la inmunoglobulina G. Muy bien. Pasamos ahora a la importancia del momento del embarazo, ¿no? ¿Qué nos menciona aquí? El efecto fetal va a depender mucho del trimestre. Lo que estábamos hablando hace unos minutos, ¿no? Cuando preguntamos, ¿en qué trimestre del embarazo se da una mayor teratogenicidad? En el primer trimestre, ¿no? Bastante claro. Primer trimestre, de 0 a 12 semanas o de 0 a 13 semanas, que nos indican también algunas bibliografías y que particularmente lo que manejamos aquí es hasta las 13 semanas, ¿verdad? Porque ya a partir de las 14 ya estamos abarcando el segundo trimestre del embarazo. Periodo de organogénesis, que también es particularmente donde se da este mayor efecto de teratogenicidad. Puede producir malformaciones estructurales en el feto. El segundo trimestre, que abarca desde las 14 hasta las 27 semanas, va a haber un menor riesgo de malformaciones y puede afectar más que todo lo que es el crecimiento y el desarrollo funcional del feto. El tercer trimestre, que es desde las 28 ya prácticamente hasta las 40 semanas de gestación, va a haber un riesgo de toxicidad funcional, ¿no? De acuerdo a lo que hemos hablado de los procesos de administración, distribución, metabolismo, y los efectos neonatales que generalmente pueden repercutir es la depresión respiratoria en el RN y el síndrome de abstinencia. Efectos fetales posibles. Dentro de los efectos fetales posibles tenemos lo que es la teratogénesis, que son las alteraciones estructurales permanentes. Por ejemplo, ¿no? Acá nos dan algunos fármacos que generalmente se puede presentar, que es la talidomida, ¿no? Que puede ocasionar ciertos efectos de teratogénesis en el feto y también lo que es referente a malformaciones craniofaciales, ¿no? Por si estos fármacos no es algo que utilicemos mucho porque eso generalmente lo manejan para los temas de convulsiones, ¿no? O pacientes con epilepsia, pacientes con prácticamente algún tipo de defecto a nivel del sistema nervioso, pero igual hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Hay que tenerlo presente. La toxicidad fetal puede tener una afectación tanto funcional como orgánica. Algunos ejemplos dentro de ellos de toxicidad podemos tener los AINES, ¿no? En el tercer trimestre, que pueden ocasionar el cierre prematuro del ductus arterioso, los YECA, las enzimas convertidores de angiotensina, ¿no? Que conocemos con la definición de YECAS, el daño renal fetal, las tetraciclinas, que es lo que puede originar las alteraciones dentales, ¿no? Que vamos a ver justamente más adelante específicamente en qué trimestres, cuál es la categoría que generalmente se recomienda de acuerdo a los fármacos más recurrentes que manejamos en obstetricia. ¿Cuáles son los efectos neonatales inmediatos que se pueden dar? Por ejemplo, por los opioides, depresiones respiratorias, el síndrome de abstinencia neonatal, se puede dar una hemorragia neonatal producto de la warfarina, que sabemos como que es un anticoagulante, ¿no? Que a veces hay pacientes que tienen estos problemas de coagulación, de trombosis venosa, que generalmente tienden a manejarlo con warfarina. Pero cuando hablamos del embarazo, sí puede repercutir un efecto negativo en el feto, que en este caso son las hemorragias que se pueden dar en el neonato. ¿Qué otras particularidades generalmente se van a emplear? El feto es más vulnerable, ¿por qué? Bueno, porque justamente estamos viendo que la filtración renal va a ser más limitada, tiene una menor capacidad
de dosificación, esto va a facilitar la acumulación de fármacos. Va a ser más propenso al producto aquel fármaco que cruza la barrera hematoplacentaria, ¿no? Vaya a ocasionar algún tipo de efecto secuelar, ¿no? Negativo a su desarrollo como tal. Muy bien, entonces ahora, ya habiendo mencionado lo que es estos procesos que se dan particularmente lo que es la clasificación fisiológica en el embarazo desde la farmacocinética, vamos a hablar acerca de lo que es la clasificación de riesgo. ¿Eh? Cuando hablamos de clasificación de riesgo, aquí es cuando abarcamos lo que son las categorías. La categoría A, la categoría B, la categoría C, la categoría D y la categoría X. Entonces, actualmente, generalmente se está usando un sistema mucho más descriptivo, que va a ser basado en evidencia tanto de acuerdo a estudios o investigaciones que haya sido en humanos, en animales, evidencia o evaluación riesgo-beneficio y datos clínicos que se hayan obtenido. ¿Qué nos menciona de acuerdo a esas categorías en mención? Por ejemplo, la clasificación de la FDA, ¿no? Empezando por la categoría A. Solo se administra si el beneficio esperado justifica el riesgo potencial para el feto. ¿Qué nos interpreta? Que estudios que se han realizado bajo esta categoría en gestantes, estudios controlados en gestantes, demuestran que no existe riesgo para el feto en el primer trimestre y que no existe evidencia de riesgo en los otros 2 trimestres, o sea, ni en el primero, ni en el segundo, ni en el tercero. Entonces, la categoría A sería una categoría, al parecer, con un buen pronóstico en relación a la parte de los medicamentos, ¿no? Estudios que han indicado justamente que no hay riesgo para el feto en el primer trimestre, pero tampoco existe evidencia de riesgo en el segundo o tercer trimestre del embarazo. ¿Correcto? ¿Qué nos menciona la categoría B? A ver. Estudios realizados en animales no han demostrado un riesgo teratogénico para el feto, pero no existen estudios realizados en gestantes. Entonces, ahí viene lo que es riesgo-beneficio, ¿verdad? Cuando justo nos referimos a esto. Evaluación riesgo-beneficio. ¿Qué nos interpreta? ¿Qué analizamos con este término? Que sí, ciertos fármacos me pueden ocasionar un riesgo, pero también me van a traer un beneficio para el paciente, ¿no? Por ejemplo, puede ocasionar un riesgo de taquicardia en el feto, pero el beneficio para la gestante va a ser de que pueda estabilizar hemodinámicamente sus funciones vitales o su presión arterial. Puede ser, es un ejemplo. Entonces, cuando hablamos de la categoría B, justamente nos muestran particularmente este escenario similar, que de acuerdo a estudios que han realizado particularmente en animales, no han demostrado un riesgo teratogénico para el feto, pero no existen estudios realizados en gestantes. Categoría C. Estudios revelados en experimentación han revelado efectos adversos en el feto de animales, pero no hay estudios controlados en gestantes. O sea, la categoría C no es algo que de por sí se recomiende. Fármacos que están dentro de esta categoría no es una recomendación adecuada para el uso administrativo de gestantes. La categoría D, hay evidencia de riesgo embrionario fetal humano, hay riesgo. Y en la categoría X es la que está totalmente contraindicada. Ahí sí, sí, de por sí, ningún medicamento está totalmente aprobado o indicado en el embarazo, en ninguno de los trimestres, tanto para animales o humanos. Entonces, acá vean, más que todo, un resumen, ¿no? O una interpretación un poco más detallada acerca de estas categorías que hemos mencionado, conceptos así muy breves y muy cortos, ¿no? Categoría A, significado, sí es seguro en el embarazo.
Evidencias. Estudios controlados en mujeres embarazadas no muestran un riesgo. Implicación clínica en obstetricia se puede usar con tranquilidad. Algunos ejemplos, ¿no? Al menos los más conocidos, ácido fólico, levotiroxina, ¿no? Para estas enfermedades de la tiroides, están aprobados. Categoría B, significado, no hay evidencia de riesgo en humanos. La interpretación como tal. Evidencia, estudios en animales sin riesgo o riesgo en animales, pero no confirmado en humanos. O sea, es decir, sí se ha comprobado que el medicamento le ha ido muy bien, no ha habido ningún efecto adverso, ni teratogénico o negativo en animales, pero en humanos es otra realidad. Generalmente segura sí está indicada. ¿Cuáles son los ejemplos que son dentro de esta categoría? Las penicilinas o la insulina. Categoría C. El riesgo no puede descartarse. Estudios en animales muestran un efecto adverso y no hay estudios adecuados en humanos. ¿Cuál es la implicación clínica en obstetricia? Usarla solo si el beneficio supera el riesgo. Es decir, si ya estoy en una situación ya desesperada, pues, ¿no? Que ya está en riesgo la vida de la paciente, ¿no? Que no me deja opción. Bueno, puedo aplicar un fármaco que esté dentro de esta categoría. Algunos ejemplos de ellos, el tramadol. Categoría de evidencia positiva de riesgo fetal. La evidencia es que estudios en humanos muestran riesgo. La implicación clínica obstetricia puede usarse en situaciones graves donde no hay alternativa. También algo muy similar a la categoría C. El losartán, la fenitoína. Y la categoría X, ahí sí, es la que sí o sí, dentro de todas las categorías, está totalmente contraindicada, ¿no? Evidencia, riesgo fetal demostrado y el riesgo supera cualquier beneficio, totalmente prohibido en el embarazo. Dentro de algunos ejemplos está la isotetroína, la talidomida o el ciprofloxacino, ¿no? Que también conocemos, que es el más conocido, que está totalmente contraindicado en la gestación. Bien, entonces, de esta manera, en esta tabla bastante explícita, podemos evidenciar, podemos observar, ¿no? Las categorías como tal, el significado que tienen cada una de ellas, de acuerdo a las investigaciones o los estudios que se han realizado en el tiempo respectivo, y cuál es la implicancia que se da en la parte obstetricia y la evidencia como tal. Menos del 1% de efectos congénitos se atribuyen a medicamentos, pero esto puede ser un factor totalmente evitable, ¿no? Otros factores causales pueden ser los factores genéticos, ¿no? Que dentro de ellos pueden estar las infecciones maternas, la diabetes, factores ambientales, la parte de elevación de riesgo, ¿no? Mayoría de teratógenos elevan el riesgo basal, ¿no? Como el ácido valproico, que usan para las pacientes con epilepsia, convulsiones, factores prevenibles, ¿no? Aunque el porcentaje es bajo, la prescripción basada en evidencia puede prevenir hasta un 1% para que sea evitable. La evaluación del riesgo debe ser individualizada considerando múltiples factores. ¿A qué nos referimos con esto? Que toda decisión clínica debe ser de manera individualizada. La evaluación centrada entre las características del paciente y el contexto clínico van a decidir el tratamiento más adecuado. El balance riesgo-beneficio. El riesgo materno sin tratamiento versus el riesgo fetal con tratamiento, ¿no? Que se encuentra justamente dentro de estas categorías, que es la categoría C y la categoría D. Las características de exposición, la dosis, la vía de administración, la acumulación fetal, ¿no? Que pueden estar expuestos cuando la dosis es una sobredosis, por ejemplo, ¿no? Cuando estamos ante una clave roja, una hemorragia, que es lo que generalmente hacemos cuando tenemos una hemorragia obstétrica o una atonía, ¿no? Lo más peculiar, lo más característico. Queremos estabilizar hemodinámicamente al paciente. ¿Qué le administramos? Cristaloides, que es el cloruro, ¿no? Nuestro famoso clorurito de 9 por mil, el frasco de 1 litro. Le administramos cristaloides en una cantidad sobreestimada. La llenamos de tanto volumen a esa paciente
¿no? Se le realiza esa vía de administración de manera descontrolada de este cristaloide que puede conllevar a que se desencadene una embolia pulmonar de manera iatrogénica. Entonces, es una característica de exposición sobreestimada bajo este ejemplo clínico que acabo de dar, que muchas veces se da, ¿no? A veces uno piensa que la finalidad, ah, ya la lleno de líquido, de volumen, ¿no? Para que se estabilice a la paciente. Claro, está bien, ¿no? Porque está dentro del protocolo del manejo de la clave de emergencia. Pero hay que saber cuánto es la cantidad de goteo que yo le tengo que pasar al paciente. Tengo que controlar esa administración de este cristaloide que estoy dando. ¿No? Por la técnica de los retos, la estabilización hemodinámica y todo el protocolo como tal de la clave de emergencia. O sea, el manejo no es deliberar descontroladamente la administración de este cristaloide y que la paciente se llene y se llene y se llene más de volumen. Y ahí es donde vienen las iatrogenias. ¿Bien? La evaluación de riesgo debe ser individualizada. Bueno, también dentro de eso está la característica del fármaco, fármacos que causan teratogenicidad, ¿no? De acuerdo a la categoría, uno que está en la categoría X va a desencadenar eso definitivamente en el feto. Factores temporales, la edad gestacional, duración, momento de exposición y la condición materna, ¿no? La gravedad de la enfermedad que puede desencadenar o las consecuencias de no tratar. ¿Qué fármacos están contraindicados en el embarazo? A ver, vamos a conocer algunos de ellos. Algunos que son conocidos y otros que no son tan conocidos, ¿no? Por ejemplo, los retinoides orales causan hasta un 30% de malformaciones graves. Dentro de ellos está la isotretinoína, la tretinoína, ¿no? Son fármacos medios raros de conocer, pero están dentro de la categoría X y que están relacionados en la parte de los retinoides orales. Teratogenicidad extrema puede ocasionar hasta un 20 a 30% de efectos congénitos, que el riesgo es inaceptablemente alto. A ver, por favor, creo que por ahí activaron sus audios. Hay que tener bastante cuidado, colegas. Las malformaciones que generalmente se pueden dar dentro de esta categoría X, que es la que está totalmente contraindicada en el embarazo, son las craneofaciales, efectos del sistema nervioso, va a afectar la parte cardiovascular, el sistema esquelético, malformaciones del oído. ¿Qué más? El ácido valproico, ¿no? El ácido valproico a veces tenemos gestantes con diagnóstico de epilepsia, pero no es una epilepsia que se haya desencadenado en el embarazo, no. Es una epilepsia que ya ha sido un antecedente previo a la gestación, ¿no? Sabemos que la epilepsia, ¿qué fármaco es el que generalmente toman? La carbamazepina, bioral, ¿no? Generalmente el fármaco de elección que dan para lo que es la epilepsia, pero en pacientes no gestantes. Ahora, cuando hablamos del embarazo de una paciente que generalmente ya está embarazada con este diagnóstico, el ácido valproico es el antiepiléptico con mayor riesgo teratogénico conocido como el valproato de sodio, que están dentro de la categoría de qué es lo que generalmente me tiende a presentar este fármaco. Espina bífida, entre un 1 a 2%, malformaciones como defectos del tubo neural, cardiopatías, alteraciones esqueléticas, efectos neuroconductuales, ¿no? Menor coeficiente intelectual, hay un mayor riesgo de dosis dependiente, ¿no? Y que generalmente va a afectar lo que es el sistema nervioso. Los YECA, ¿no? Que generalmente habíamos hablado de los YECA, los de las enzimas convertidoras de angiotensina. Sí, ahorita escuché, categoría. Están dentro de lo que es la categoría de ¿qué efectos generalmente se van a dar al feto? Oligohidramnios, hipoplasia pulmonar, insuficiencia renal, hipotensión neonatal, muerte fetal. ¿Cuál es el periodo crítico? Entre el segundo y tercer trimestre. ¿Por qué? Porque hay un mayor riesgo durante su desarrollo renal. En cambio, en el primer trimestre el riesgo es mucho menor. En el segundo y tercer trimestre el riesgo es mucho más elevado. ¿Cuáles son las alternativas seguras en los casos de hipertensión? El metildopa, que es la primera elección, el abetalol o en su defecto el nifedipino.
Por ahí justo creo que me preguntaron en el chat, ¿no? Que me habían puesto en signo de pregunta, ¿los AINES se dan en el tercer trimestre? ¿No? No es algo que se recomiende, porque acá justamente lo mencionamos, ¿no? Los AINES o los antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Después de la semana 30, ¿qué van a causar? Que justamente están en el tercer trimestre. Causan cierre prematuro del ductus arterioso. Pueden causar hipertensión pulmonar persistente neonatal. Pueden desencadenar oligohidratnios, reducción en la producción de líquido amniótico, enterocolitis necrotizante. Hay que evitar los AINES desde la semana 20 en adelante, ¿no? Hay que tener bastante cuidado, ya que están particularmente en esta categoría. ¿Cuáles son las alternativas preferibles? El paracetamol. Pero no hay que utilizarlo de manera seguida, ¿no? O sea, si la paciente nos dice, ay, estoy resfriada, me duele la garganta, me duele el cuerpo, ¿no? Que generalmente tienden a resfriarse las pacientes, estos cambios de clima, ¿no? Y está en el tercer trimestre, por ejemplo, le puedo dar paracetamol, pero condicional. O sea, algo eventual, no es algo que yo le diga, señora, cada 8 horas, cada 6 horas tiene que estar tomando. No, condicional. Otros fármacos con contraindicación absoluta o de alto riesgo teratogénico, la warfarina, que está en la categoría X. ¿Qué me va a ocasionar la warfarina? Hipoplasia nasal, defectos del sistema nervioso. La talidomida, ¿no? Que la estamos mencionando, ¿qué me ocasiona? Afectos teratogénicos. La tetraciclina, displasia ósea. Las quinolonas, que están en la categoría C, me puede ocasionar, en el caso de los animales, artropatías, alteración del cartílago y el metrotexate. Recuerden que, ¿en qué usamos el metrotexate? A ver, a ver si están atentos. ¿En qué usamos el metrotexate? A ver, justo ahorita acabo de abrir el chat. Sí, está en la categoría X, ya, totalmente contraindicado, más que claro. Pero ¿en qué lo usamos? ¿En qué hemos escuchado? ¿En qué patología generalmente se usa el metrotexate? ¿Se acuerdan o no? En el embarazo ectópico. ¿Mm? En el embarazo ectópico nos mencionan que podemos hacer el uso del metrotexate, ¿no? Pero obviamente que no hay allá evidencia de vida fetal, ¿no? Ya no hay actividad cardíaca ni nada. En el embarazo ectópico se usa el metrotexate de manera ambulatoria. Ay, perdón. Ya. Se usa de manera ambulatoria cuando definitivamente ya no hay cuando no hay riesgo del estado de la mamá, ¿no? O sea, no hay riesgo clínico, no está en un estado hemodinámico inestable. Se puede manejar de manera ambulatoria. Muy bien, ahora pasamos a lo que son las estrategias de prescripción segura. A ver, ¿qué nos dicen las estrategias de prescripción segura? ¿No? Van a requerir particularmente 5 principios fundamentales. El primero es la necesidad absoluta. Prescribir solo cuando estrictamente sea necesario, ¿ya? No hay que prescribir por prescribir, como dice el dicho, solo cuando es estrictamente necesario, solo cuando el cuadro clínico del paciente lo amerite. Fármacos de elección. Preferir medicamentos con experiencia clínica y que tengan una amplia y seguridad constatada, ¿no? Como dice, más vale lo conocido que por lo de conocer, lo que no se conoce. Menor dosis eficaz. Usar una dosis mínima que logre un beneficio terapéutico materno y ajustar según los cambios farmacocinéticos como tal. Menor tiempo posible, limitar la duración del tratamiento y reevaluar la necesidad de manera periódica, ¿no? Así como yo le doy el fármaco, a veces se dan, he visto casos que, por ejemplo, dan la ceftriaxona, ¿no? Ceftriaxona por 21 días, por 25 días, endovenoso.
No hay algo que se pueda manejar, en este caso, que tenga un tratamiento por un tiempo tan largo, ¿no? Como es 20 días, y que sea por esta vía de administración que es la vía endovenosa. Generalmente la ceftriaxona, que está dentro de este grupo de las cefalosporinas, ¿no? El manejo que generalmente le damos por cuánto es. Si es vía endovenoso, 3, 5 días o hasta 7 días. ¿No? Sobre todo cuando estamos frente a una infección urinaria que presente una cantidad de leucocitos bastante alterada. Hablamos de más de 50 leucocitos, más de 70, ¿no? Donde generalmente ya pasan al manejo de vía endovenosa y ya no al manejo de vía oral. Pero si estamos ante un tratamiento demasiado largo, que algunas oportunidades he visto que han más de 15, 20 días, entonces es un manejo inadecuado. ¿Ya? Por eso dice, menor tiempo posible. Hay que limitar la duración del tratamiento y hay que reevaluar la necesidad de manera periódica. Vigilancia continua, monitorizar los efectos maternos y fetales y ajustar el plan según la respuesta clínica respectiva. ¿Cuáles son los fármacos que son considerados seguros, que pueden ser suficientes para ciertas patologías? Tenemos los analgésicos como el paracetamol, que ya mencionamos, ¿no? Que su precaución debe ser en uso crónico prolongado. Hay que evitar que sea de manera prolongada, que sea de manera repetitiva, como bien mencioné, que se maneje generalmente solo condicional al dolor. Antibióticos están las penicilinas, las cefalosporinas, la eritromicina y la acitromicina. Los antihistamínicos están la loratadina y la clorfenamina. Los antieméticos o antiácidos que generalmente se manejan están la metroclopramida, la piridoxina, el hidróxido de aluminio y el sulfato de magnesio. Y el magnesio, perdón, no el sulfato de magnesio. ¿Ya? Entonces, esos son los fármacos considerados seguros. También están los antihipertensivos, que está el metildopa, que es el de la primera elección, el labetalol y el nifedipino. Y los antidiabéticos, que está la insulina. ¿Cuáles son los fármacos de uso frecuente en el embarazo? Tenemos los analgésicos. A ver, ya está aquí, vamos a quedarnos. ¿Ya? Dentro de los analgésicos está lo que es el dolor o la fiebre, ¿no? Que muchas veces se puede presentar en el embarazo. Pero una fiebre que no necesariamente está relacionada a un foco infeccioso. Un foco infeccioso hablamos de un RPM, hablamos de una I2 alta, no. Estamos muchas veces hablando tal vez de un resfrío común, de un faga, ¿no? Que muchas veces puede condicionar a que lo que es un cuadro febril. Sobre todo si es una fiebre ocasionada por un virus o por un resfrío común, que no justificaría instaurar un tratamiento. Potencial teratógeno si se administra un AINES en el tercer trimestre, ¿no? Como hemos visto. No hay que permitir lo que es la automedicación y el tiempo de tratamiento tiene que ser lo más corto posible, ¿no? Por ejemplo, tenemos lo que es la aspirina o el ácido acetilsalicílico, ¿no? La aspirina no va a ocasionar malformaciones. Generalmente el ácido acetilsalicílico se puede dar en las últimas semanas, lo que puede disminuir la contractibilidad uterina, pero no es algo que se maneje mucho en la práctica clínica, porque sabemos que el ácido acetilsalicílico más lo relacionamos al tema de preeclampsia. ¿Verdad? La preeclampsia, ¿qué nos dice generalmente para pacientes que tienen antecedentes, ¿no? Antecedentes de un embarazo anterior con un diagnóstico de preeclampsia, que se recomienda como un cribado preventivo al ácido acetilsalicílico, o más conocido como la aspirina, en dosis, ¿no? De 100 miligramos, en dosis de 120 o 150 miligramos de manera diaria, ¿no? Bueno, en este caso nos dicen 60, 100 miligramos, que se debe dar a partir de las 13 o 14 semanas de gestación, hasta las 36 semanas. ¿No? Con un manejo preventivo. ¿Para qué? Para prevenir la preeclampsia en una gestación, en la gestación actual. ¿Ya? Entonces, de esa manera generalmente aplicamos lo que es el tema del ácido acetilsalicílico o la aspirina. Para lo que es referente a los malestares por gripe, por resfrío común, por dolor de garganta, es el caso del paracetamol, ¿no? Que lo podemos manejar, pero generalmente de una manera que no sea recurrente, ¿no? Algo eventual o condicional. ¿Qué nos han puesto por acá?
Erika, buenas noches. Doctora tiricina de dexametasona se encuentra en la categoría B. Sí, lo vamos a ver. Todavía estamos por partes, viendo lo que es el tema de la administración de ciertos medicamentos, ¿ya? Pero sí está dentro de las categorías que hemos mencionado, ¿ya? No se preocupen, igual vamos a revisar todo el material como tal. Muy bien, nos vamos a quedar aquí, estimados colegas, ¿sí? Vamos a quedarnos aquí en esta diapositiva y no sé si tuvieran alguna otra pregunta. Bueno, creo que ha sido una ponencia bastante interactiva, participativa. Desde el inicio, ¿no? Ya conforme se ha ido desarrollando el material, yo sé que hay muchos términos que a veces como que nos confundimos o nos aburrimos, pero bueno, ustedes saben que así es la farmacología. Y así como lo estamos realizando aquí, lo encuentran también en los libros. Hace un poquito más tedioso, creo yo. Pero bueno, la finalidad es de que podamos aprender todos y fortalecer todo conocimiento que tal vez algunos ya los tengan y ponerlos siempre en la mejor condición con nuestras pacientes. Muchísimas gracias a todos los que me están brindando sus felicitaciones por el chat. Muchas gracias, en verdad. Yo siempre gustosa de poder ser parte de lo que es referente a la parte educativa, la parte de los cursos, lo trato de hacer la mejor posible y bueno. Los espero el día de mañana. Espero que también puedan estar presentes en el mismo horario para poder seguir impartiendo esta información que es valiosa para nosotros. Muchas gracias y que